legitima lo que hacemos desde la universidad y desde la ciencia, porque además la universidad no es sin la ciencia argentina. Quiero también poner eso como en articulación, porque si no, parece que defendemos la universidad y la ciencia, que está todavía mucho más devaluada que la universidad, porque presupuestariamente es tremendo lo que está aconteciendo. Queda como si fuera otra pelea, y son las dos peleas juntas, y son todas las peleas juntas. Eso es lo que quiero decir, porque eso es lo más complejo que tenemos que visualizar. Pero además de eso, es el desfinanciamiento absoluto de lo que es salud, y eso también lo tenemos que decir, porque son dos sistemas que están siendo atacados y que para mí es importante que podamos ubicarlos juntos. No solamente estuvo la última marcha de educación, que, digamos, si bien el veto finalmente, el veto de Milei se ratifica en diputados, igualmente pone otro piso en la discusión con él, y ojalá realmente construyamos otro piso para la discusión del financiamiento, para el financiamiento del 2025, pero además quiero plantear es que gracias a esa marcha hoy llega un aumento que no es suficiente para nada, pero un reconocimiento de cierto aumento en los sueldos, y fundamentalmente de la garantía salarial, que al menos a quienes están más bajos en sus sueldos les va a dar un poquito más de aire. Digamos, la degradación de los sueldos es tremenda, no va a ser suficiente, pero creo que sin eso ni siquiera hubiéramos tenido ese reconocimiento salarial. Igualmente planteaba esto porque estuvo la marcha, pero también estuvo el gran movimiento que se hizo con el Laura Bonaparte, que pudo poner freno al cierre de lo que es el hospital, ¿sí? Bonaparte, pero que eso es una muestra de lo que está aconteciendo en el sistema de salud. Tenemos que ubicar lo que está aconteciendo con el Garrahan y lo que está aconteciendo con todo lo que es la salud pública, porque esos son nuestros lugares con los cuales también articulamos y estamos en... vamos a estar teniendo que hacer la lucha, y porque además lo que me parece que es fundamental transmitirles es que son los dos lugares que nosotros, como yo le decía, la sociedad argentina no dudó y todavía sigue teniendo un lugar de validación, que es la salud pública y la educación pública, y que es uniendo esas luchas que es posible que algo de esto se pueda frenar. Y fundamentalmente porque, como yo digo, cuando todo se arrasa, van a ser en nuestras instituciones donde vamos a tener que estar alojando tanto arrasamiento. Y por eso estamos profundamente preocupados, porque deseamos, y yo sé que muchos, por eso agradezco enormemente a la Cátedra de Psicopatología y Psicoanálisis y Psicopatología, porque vienen también acompañando todo lo que estamos haciendo desde la universidad, pero además con un profundo compromiso en acompañar a los estudiantes, porque sabemos el costo también que tiene para ustedes sostener, seguir estudiando. Pero sabemos eso, que nuestras instituciones van a ser las que tengan que alojar, y tengamos que desde aquí ir reconstruyendo tanto arrasamiento y tanta crueldad que se viene viviendo y que va a tener efectos, y que viene teniendo efectos tremendos. Que hoy salud mental sea una de las cosas que más se habla, que más se consulta, tiene que ver con las consecuencias de la incertidumbre del vivir, con las consecuencias que tienen políticas de crueldad. Las tenemos que decir así. No tiene de otra cosa. Y nosotros sostenemos que no hay que psicopatologizar el sufrimiento cotidiano, sino que hay que ubicar que las condiciones de crueldad que plantean la convivencia de este tiempo produce mucho sufrimiento, y que vamos a tener que estar generando respuestas acordes para ese sufrimiento. Bueno, solo decirle eso, y bienvenido, Sergio. Gracias, Carolina, por invitarme, y muchas gracias a cada uno de los compañeros y compañeras de la cátedra, y también, bueno, ayudantes, adscriptos, y bueno, y a todos quienes estén escuchando la charla. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Bueno. Sergio, ¿querías decir algo? Porque me parece que te interrumpí.
Cuando vos digas, comienzo a dar Bueno, esta clase. porque quiero presentarte más formalmente, porque ahora pasamos a la parte de la clase. Sergio tituló la clase del inconsciente al cuerpo hablante, un tema bastante complejo para el psicoanálisis. Pero bueno, primero te voy a presentar, Sergio. No sé cuánto tiempo me va a llevar leer, voy a leer algo No, de no, tu... no, algo muy cortito, algo muy Algo cortito. muy cortito. Sí, sí, sí. Bueno, porque me mandó un currículum que es un montón y para nosotros es un honor tenerte acá. Bueno, Sergio es doctor en psicología por la UBA y magíster en psicoanálisis, magíster en clínica psicoanalítica por la Universidad Nacional de San Martín, la USAM. Además es profesor titular de la cátedra Clínica Psicológica Adultos en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Bien, es autor de numerosos libros, estoy recortando el currículum, autor de numerosos libros como La hospitalidad del síntoma, Arte Clínica y Hospital de Día en el año 2005, El lugar del padre en la adolescencia, 2010, Neoparentalidades, El porvenir de una diferencia, 2012, La palabra que falta es una mujer, en coautoría conmigo, en el 2013, Así es. Intimidados en Internet, 2014, El cuerpo impactado, 2018, y El cuerpo en Lacan, de la Imago Salvador al Parlete 2021, y recientemente has publicado este año un libro que se titula Relatos para volver de la noche. Además, has trabajado en el dispositivo del hospital de día, ya que es muy importante que hagamos esta conexión, como decía Soledad, salud, educación. El dispositivo en el Hospital Álvarez de trastornos graves infanto-juveniles. Bueno, y te invitamos a conversar. Yo quiero transmitirles para, bueno, los que no están en el campo, están metidos en el campo del psicoanálisis, y los que sí están, por ejemplo, los alumnos, que vamos a encontrarnos con otro foco hoy, porque nosotros en la materia trabajamos las estructuras, la clínica estructural, tal como Lacan leyó a Freud, neurosis, psicosis, perversión, pero lo que Sergio nos va a invitar a deslizarnos hacia la última enseñanza de Lacan, o sea, que parte del inconsciente, ¿no? El síntoma, las estructuras, como decíamos recién, hacia el cuerpo hablante, que es una perspectiva que es interesante, que estamos abriendo con el conjunto de la cátedra, porque es muy útil para pensar la clínica, ir más allá de la estructura, sin dejar la estructura, por supuesto. Pero bueno, vos nos vas a traer algunas puntualizaciones, parte de tu recorrido, de tu enseñanza, alguna cuestión clínica, que está muy bueno, porque eso sirve muchísimo. Y pensé, vamos por supuesto, a poder conversar, preguntar, y también saber que, bueno, nos quedaremos, ¿no? Cada uno se quedará con algo, y ya eso es un montón en este momento, ¿no? Por más que no entendamos todo, eso es una pretensión imposible, entender todo. Bueno, quedarnos con algo para poder después preguntar o seguir trabajando en otro momento. Bueno, Sergio, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Sí, la idea era charlar un poquito de un pasaje que ensaya Lacan más o menos hacia el año 1970, del sujeto del inconsciente
a lo que él llama el habla-ser, que es el cuerpo hablante. Y tenemos que hay como una primera clínica en Lacan que está fundada sobre el falo, sobre las metáforas freudianas, pene, niño, y las ecuaciones freudianas. De hecho, se podría decir que más o menos en el año 58, el texto Dirección de la Cura, el Seminario 5, es el momento quizás de más intensidad otorgada por Lacan al registro simbólico. Es el momento de Dirección de la Cura, apunta a una clínica que se orienta por la desidentificación fálica, dejar de ser el falo de mamá, cada uno con su estilo, con su síntoma, y obviamente muy basado en la cuestión edípica. Esto es bien freudiano, a través del cristal que Lacan aporta a propósito del lenguaje, pero donde el registro simbólico es el principal, precisamente porque es a través del desciframiento fálico que se desarrolla la clínica. Sucede que, bueno, ya sabemos que el psicoanálisis no es la práctica de una teoría, sino la teoría de una práctica. Lo que manda es la práctica. Por eso es tan importante los fracasos. Por eso Freud rescataba sus fracasos, porque de los fracasos uno aprende. Y para eso necesitamos analizarnos, supervisar de manera permanente, porque allí donde nos creemos que vamos con nuestra receta a curar, estamos totalmente perdidos. Entonces, es la clínica la que va orientando esta enseñanza de Lacan, y lo cierto es que de a poco el eje del falo, el eje del deseo, el deseo es muy propio de la neurosis y del ordenamiento fálico, va perdiendo terreno en la enseñanza de Lacan hasta que llega el año 1970, donde aparece un texto que es Radiofonía, y donde se produce un pasaje. Esto lo especifica Eric Laurent, para quien no lo conoce, un psicoanalista francés que respetamos mucho, en un texto que se llama El reverso de la biopolítica. Y él plantea allí que Lacan en ese momento hace como una suerte, para decirlo de manera gruesa, de un reemplazo del sujeto del inconsciente al cuerpo hablante. El sujeto del inconsciente sigue presente, por supuesto. En Lacan siempre todo lo que va desarrollando sigue presente, pero hay énfasis, y el énfasis a partir de 1970 es en el cuerpo hablante. Y el correlato de esto es que se pone más acento en la cuestión del goce. Ustedes saben que goce y deseo van parejos como la banda de Moebius, pero cuando dejamos la neurosis ya no estamos en el ordenamiento del deseo, en el ordenamiento fálico. Aparece la psicosis, aparece la perversión, y nos encontramos con esta sorpresa, porque siempre es una sorpresa leer a Lacan a propósito de la clínica, es que la perspectiva que brinda Lacan a partir de 1970 es transclínica.
Esto quiere decir que las estructuras psicopatológicas se mantienen, por supuesto, son una herramienta indispensable, pero ahí ya Lacan está dejando de pensar en el sujeto del inconsciente y está pensando en lo que en francés se llama par lettre, que es el habla-ser. También en el cuerpo hablante. Y es allí donde pone el acento en el goce. ¿De qué hablamos cuando hablamos de goce? Puntualicémoslo porque quizás lo damos por sabido o por entendido y no está bueno eso. Está bueno, Sergio, esto, ¿eh? Siempre volver a... Parece que lo entendemos y al contrario, son los conceptos más difíciles de explicar, así que buenísimo. Exacto, muy bien. El goce es la relación del sujeto con el cuerpo. Así lo dice Lacan. Está en la página 70 de un librito que se llama Hablo a las paredes. Es la relación del sujeto con el cuerpo. Eso es el goce. Por eso pone el énfasis en cuerpos hablantes y que hablamos con el cuerpo. Escuchen, esto es eminentemente freudiano. Freud elabora toda su teoría de las pulsiones a partir del chupeteo. Ese Freud es inagotable, es maravilloso, y si ustedes prestan atención al grano de arena a partir del cual Freud elabora su noción de síntoma, es decir, el síntoma como toda una formación en torno a un grano de arena que no se le puede otorgar sentido, encontramos a este Lacan rescatando toda esa épica freudiana, puesta eminentemente en la cuestión de la pulsión y en su elaboración de las pulsiones a partir del chupeteo. Y nosotros hablamos con la boca, y no es poco esto. Como correlato de esto, de este pasaje del sujeto del inconsciente al cuerpo, suceden algunas cosas. Por ejemplo, se equiparan los tres registros, simbólico, imaginario y el real. Se equiparan los tres registros y algo muy importante que me gustaría poder de alguna manera transmitirlo y al mismo tiempo que lo transmito, hacérmelo claro a mí, porque siempre uno aprende, es que el partener del significante hasta 1970 es el sentido. Necesitamos descifrar y necesitamos ecuaciones tal cual las había planteado Freud y encontrarle sentido a las cosas. Y los analistas queríamos descifrar en clave fálica los dichos de los pacientes, siempre y cuando fueran neuróticos. Y está muy bien, y lo seguimos haciendo hasta cierto punto. Ahora, si de veras nos queremos meter con el exceso de satisfacción que padece un cuerpo, con aquello por el cual seguimos repitiendo, si de veras nos queremos meter en el masoquismo primordial que nos domina, con aquello por lo cual seguimos eligiendo aquello que nos hace mal, con aquello por lo cual, ¿por qué? Y que nos encerramos en esta cosa de encontrar la causa y de encontrar por qué me pasó esto y de encontrar el momento de verdad donde que me va a hacer explicar todo esto, que es absolutamente vano porque la causa está perdida. Allí Lacan propone un cambio decisivo por el cual el partener del significante deja de ser el sentido y pasa a ser el goce. Esto quiere decir que con el desciframiento fálico avanzamos hasta cierto punto, si se trata de un neurótico, pero luego hay que apelar a otra cosa, a otras intervenciones,
para poder advertir el efecto de la materialidad de un significante sobre un cuerpo. Esto quiere decir que si dijo marido, no dijo esposo, dijo marido, y nosotros, como analistas, escuchamos con una oreja toda la cuestión terapéutica del sentido, pero con otra oreja escuchamos analítica, la oreja analítica está escuchando significantes. Y si dijo marido, uno puede el mar, ido, y entonces aparece un recuerdo de la infancia cuando quedó sola frente al mar porque la familia, y nos volvemos a sorprender y nos quedamos extasiados, y si uno tiene una vez por mes una situación así, tiene que estar muy agradecido ante lo que es la presencia del inconsciente en un sujeto. Es decir, vamos a la materialidad del significante y a partir de allí aparecen aquello que nos sorprende, aparecen esas vías que se desvían hacia horizontes impensados. Ahora, muy bien, pero ¿y qué hacemos con el marido? Porque usted me está hablando, me está explicando, sí, la asociación que puede hacer el paciente y demás. Ese marido, que no es el esposo, que no es el mar que se va, es el marido, pasa a ser la marca de goce y nos la tomamos en serio. Entonces, cuando despedimos a un paciente, después de que ha hecho a partir de un mar ido un recuerdo de cuando se sintió abandonada en medio de la playa a los 7 años de edad, y jamás se había acordado de eso, cuando la estamos despidiendo, le decimos: nos vemos el martes que viene para seguir marideando. ¿Con qué marideamos hoy? Y hacemos de ese significante marido que el sujeto tiró allí nomás, la marca de un goce absolutamente singular. Absolutamente singular. Esto no es un invento de Lacan. Esto Lacan lo toma del texto Psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con lo inconsciente. Esto está en Freud, es eminentemente Freud. Freud se dedicó a jugar esto y le sacó todo su jugo a esto. La vida no le alcanzó para poder transmitir todo lo que la práctica le estaba arrojando ahí en sus orejas y sus oídos. Bueno, Lacan tuvo un poco más de tiempo y pudo profundizar esto. De manera que tenemos el correlato del partener del significante, deja de ser el sentido, pasa a ser el goce, y la perspectiva es transclínica, porque estas intervenciones por vía del equívoco significante, el marido y maridear y demás, también se pueden formular en psicosis, en perversión, y de hecho, en el seminario 23, que se llama El Sintón, Lacan toma un escritor que él sospecha que es psicótico, es Joyce. No nos interesa la discusión si Joyce es psicótico o si no es psicótico, el que la quiere que la haga, pero nos interesa el Joyce de Lacan. Y Joyce era un maestro, fue un maestro absoluto, es un escritor insoslayable, pero es un maestro del equívoco significante. Entonces, tenemos esta clínica fundada en el equívoco significante. Me gustaría leerles una breve viñeta para ir avanzando.
Un sujeto de 40 años de edad que se dedica a la música llega a la consulta porque lo acosa una angustia insoportable. Ubica el comienzo de este inquietante malestar cuando, luego de grabar un anhelado álbum, el entorno conformado por amigos, músicos y críticos elogiaron el producto de su obra. Una vez aplacada la angustia, el tratamiento habilitó un tiempo para desandar el nudo al que este sujeto se somete cada vez que el reconocimiento asoma en el horizonte, ¿no? Y hasta ahí podemos decir, tenemos un obsesivo que se infla como una rana cuando viene alguien y le dice, qué lindo lo que hiciste. Y no es tanto el narcisismo que... Un año de entrevistas preliminares posibilitaron que un significante precipitara una nueva escritura, que es otra de las palabras importantes en este pasaje que arma Lacan. Dice el paciente, cuando venía para acá me encontré con un amigo, me mostró el local que acaba de abrir, está muy bueno, pero apenas cruzamos unas palabras me di cuenta que este tipo sigue igual. Está hablando de un amigo, el paciente está hablando de un amigo, y dice del amigo, es como si no soportara que le fuera bien, el tener éxito. Ustedes saben que cuando uno escucha a alguien quejarse de otro, bueno, suele haber una similitud imaginaria. El analista dice, tener éxito. Sí, ya sé, estoy hablando de mí, dice el paciente. Y se ríe. Silencio del analista. Éxito, dice el paciente, como sopesando la palabra. No sé, siento que es como un robo, que para mí tener éxito es como un robo. Un robo. Sí, un robo. Y es raro porque entre todos mis amigos, el único que nunca robó nada soy yo. Mis amigos son todos ladrones, quiero decir, entran en librerías, se afanan algo en supermercados, qué sé yo. Silencio del analista. La única vez que afané algo fue porque me lo impuse. Dije, no puede ser, tengo que robarme algo. Entré en uno de esos locales gigantes de todo por 2 pesos y al rato salí con un pelapapas. El analista dice, ¿un pelapapá? Tras una pausa, el paciente dice, lo que se me ocurre es absurdo, no sé qué tendría que ver. Sabemos que cuando un sujeto en su sesión dice, esto es absurdo, no sé qué tiene que ver, es porque hay algo bueno que está por venir. Y si no lo llega a decir, hay que cortar la sesión y que se vaya. Si retrocedió, listo, que se haga cargo de haber retrocedido. Pero cuando un paciente dice, no sé qué tiene que ver esto que se me ocurre ahora, bueno, muy bien, estamos ante un momento privilegiado, luego tomaremos una copa de champán a la noche y habremos dicho, hoy hemos sido analistas. Entonces dice, lo que se me ocurre es absurdo, no sé qué tendría que ver, a ver. Es un episodio de cuando tenía 5 años, que le saqué un peso a mi papá y me compré caramelos. Y entonces estaba con mis caramelos ahí, aparece mi papá y se da cuenta. Me mira y dice, bueno, voy a llamar a la policía. Y va efectivamente, toma el teléfono, marca un número y habla como si fuera con la policía. Y yo me quedé esperando en una sillita, no sé, que viniera la policía. Me sentía para la mierda, estaba asustado. El analista corta la sesión. Bueno, esto es el rescate de un recuerdo decisivo. El padre
allí un padre que aparece en una escena superyoica, la escena del robo, y por la vía del sentido, por supuesto que esto se disuelve, se rescata un recuerdo, pero todo recuerdo es encubridor. Hoy me lo apuntaba la doctora Carolina Rovere cuando le pasé el texto. Todo recuerdo es encubridor, y encubridor de otro recuerdo encubridor, de otro recuerdo encubridor. Y entonces si vamos por la vía del sentido, no llegamos nunca. Se produce como una suerte de metonimia. Lo que nos interesa son las marcas simbólicas de ese recuerdo. Nos interesa el pelá papá. Y todo lo que pueda llegar a cuenta del propio paciente de seguir pelapapeando. ¿Me estás pelapapeando? ¿Me vas a pagar la sesión o me vas a pelapapear? Por ejemplo, esta podría ser una sesión donde se pone en juego el fantasma de ladrón. Y no le estás explicando, no, pues mirá, vos me estás robando porque tu papá... No me pelapapees. No sé si se entiende la lógica, porque esto es toda una lógica muy sutil, muy efectiva, y que supone todo un arte en el analista. No es fácil, pero sí trae resultados. Y ese pelapapá y pelapapear, ¿por qué? ¿Por qué tiene efecto? Porque el goce está amarrado a ese significante. El goce está amarrado a ese significante. Y la cuestión es vaciar de goce ese significante que es el síntoma. Allí está el síntoma en lo real. El síntoma cuando se ha vaciado de toda la envoltura significante, ¿sí? De todo el sentido, de todo el trabajo metafórico y metonímico, condensación, desplazamiento, todo eso está muy bien, seguimos con eso. Pero cuando aparece el pelapapá y el pelapapeame, no me pelapapies y demás, estamos en una perspectiva transclínica con un cuerpo que está sufriendo el pelapapá. Está sufriendo el efecto del pelapapá en el cuerpo. Ahí tenemos un cuerpo hablante, tenemos el parletre. Lo que pasa es que vos pelapapeás a las minas. Por ejemplo, si este sujeto de 40 años se queja de su relación con la mujer, vos andás pelapapeando a las minas, después te venís a quejar. Es decir, el analista, la memoria del analista, recurso, si lo hay, tiene que estar marcado en esos significantes que marcan el goce de un sujeto, y entonces cuando un sujeto viene y está hablando de cualquiera, sacás una carta y le mostrás el pelapapear o lo que fuere. Hace poquito una paciente, lo que pasa es que mi hermana, son momentos maravillosos. Son momentos maravillosos que por eso tenemos que estar atentos, como dice Freud, ¿no? El león que pega el salto. Ahora, Hermala, por supuesto que conduce a la otra y toda la historia de la novela de la otra, bla, bla. Ahora, ahí se acaba Hermala. No. Seguimos hermaleando. Pues lo que pasa, me parece que andás hermaleando con tu marido, le dice el analista. ¿Y qué está haciendo? Se está sirviendo de la materialidad del significante. Hasta acá, doctora, cualquier cosa usted me dice. No, a mí me parece muy interesante que trajiste una viñeta para conversar. Bueno. Me parece que estaría bueno, no sé si estás de acuerdo y si están de Por acuerdo supuesto, por supuesto. Me parece que es lo más rico, sacarle un jugo, por supuesto que es una viñeta y bueno, no sabemos cómo siguió y qué pasó, pero lo que importa es lo que vos traés, porque no sé si están de acuerdo los que cursan la materia. Yo cuando
lo seguía, me hacía acordar mucho al hombre de las ratas, Ajá. por varios motivos, que es el historial que trabajamos en nuestra asignatura, ¿no? Sí, me parecía por una cuestión así del lado de la obsesión, si bien eso no fue lo que vos dijiste en un momento, como el obsesivo que se infla, pero además por este recuerdo encubridor infantil, ¿no? Donde el padre del hombre de las ratas le dice, vos serás un gran hombre o un gran criminal, y acá, a partir de un accionar, ¿no? El padre no le dice eso, pero él un poco le está diciendo, sos un ladrón, vamos a llamar a la policía. Tal cual. Me gustaría que lo conversemos. Primero me parece muy interesante lo que vos decís al comienzo. Fíjense que muchas veces lo que más queremos es lo más difícil, ¿no? Este hombre graba un CD, un álbum, y no puede alegrarse, tiene un malestar, ¿no? Entonces, a veces pasa en los estudiantes, se quieren recibir y no pueden. Entonces, acá ya estamos hablando de lo difícil que es acceder a lo que uno quiere, ¿no? Esto es algo que el psicoanálisis, Freud mismo dice, los que fracasan al triunfar, o sea, no es tan lineal, ¿no? Lo que yo quiero a veces no puedo. Ahí ya hay un malestar que a este hombre lo lleva al análisis. Y el psicoanalista, bueno, no le da técnicas. Bueno, para grabar, relájese, haga tal ejercicio, ¿no? Para recibirse, primero vaya al parque y haga una caminata, sino que lo escucha. Y ahí escucha la cuestión del robo, ¿no? El éxito es el robo, y el robo lo lleva a algo infantil, donde efectivamente él roba. Porque el recuerdo encubridor también, podemos decir, algo que nos enseña Freud, es encubridor de un goce, ¿no? Ahí hay un goce. Bueno, me gustaría escuchar a la gente de la cátedra. Acá está Silvina, la estoy viendo. Bueno, los demás docentes. Que Silvina te quiere muchísimo también, así que me gustaría si quiere... Hola Sergio, ¿cómo te Hola, va? Aprovecho para saludarte porque cuando entré ya estabas hablando, así que no te quise interrumpir. Qué Bueno, lindo verte. igualmente, Sergio, yo le dejo la palabra a los estudiantes porque me parece que la riqueza es que los estudiantes puedan hacer su trabajo, sus elaboraciones con respecto a esto. Sus preguntas. Sus preguntas. Pero fundamentalmente, entonces, lo que vos nos transmitís es cómo salir de la lógica del sentido, ¿no? ¿Qué asocia con pelapapas o qué puede decir? Y pasar ahí a desmenuzar eso e ir para otro lado, que hay una letra, está papá, ¿no? O sea, no hay nada que tenga que ver con lo que es el sentido. ¿Qué quiere decir que me robé un pelapapas? No es por ahí. ¿No? Vos nos estás llevando a otro lugar. Exactamente. Alejandra levantó la mano. Sí. Lo estaba escuchando atentamente al profesor y me quedé pensando en esto del robo en la música. O bueno, este tema del éxito, ¿no? Y cómo a veces algunos compositores o músicos tienen esta cuestión del robo, pero por una cuestión de que la creación hoy por hoy no es muy fácil. Armónicamente ya está todo dado, podríamos decir. Quizás lo que lo hace particular es un poco
la letra y la forma de expresarlo. Yo lo interpreté por ahí, por ese lado de, bueno, de que ya no va a haber autores como, no sé, por dar algún nombre como es Mercedes Sosa, por ejemplo, Spinetta y demás. Hay una cuestión armónica que ya está incluso agotada. No sé, fue lo primero que se me vino a la cabeza, más allá del desglose que usted hizo, que se llegó obviamente a otra interpretación, pero conozco muchos compañeros que son músicos y una traba que se les pone básicamente a la hora de aprender armonía, cuando empiezan a estudiar armonía, se paralizan, porque caen en una cuestión de que está todo dado, donde 2 más 2 son 4 y quedan nulas. O sea, hay gente que lo toma muy bien porque eso le permite sacar conclusiones mucho más rápido en cuanto a la composición, y hay otros que los deprime. No, yo lo llevé por ese lado. Estuvo muy buena la interacción, pero quería como aportar eso desde lo que yo conozco en cuanto a lo musical y en cuanto a lo que tengo muchos conocidos de ese ámbito. Muchas gracias, Alejandra, muy interesante. Coincido con vos respecto de la dificultad en la música como para crear y para crear algo nuevo, y esta dificultad es pasto para la neurosis, porque cuanto más énfasis esté puesto en el ideal, un artista, un músico muy tomado por el ideal, se va a encontrar con esta dificultad de que nada de lo que produzca lo va a satisfacer. Los músicos, a quienes he conocido y un poco porque a mí me interesó la música y estudié, suelen decir, por ejemplo, Bach inventó todo. Te lo dicen así, listo. Bach. Vos mencionaste Mercedes Sosa, Spinetta. Sí, también les dije, o sea, no quise hacer algo más No, retórico, pero muy bien, y aguante el flaco, amo al flaco, y sí, es un creador. Pero te lo dicen así, Bach inventó todo. Si vos tenés el ideal de querer ser como Bach, y te puedo asegurar que hay muchos músicos que tienen ese delirio, un delirio neurótico, entonces estás absolutamente inhibido. Esto es parte de la cuestión. Pero es lindo el ejemplo que traes, porque un músico que está tomado por la cuestión de robar y que había no sé, bueno, yo ya soy viejo, había un poeta, hay un poeta y compositor, Alberto Muñoz, que muy interesante, que le escuché decir que se compone robando canciones, hay que saber robar canciones. John Lennon decía que él hacía canciones con pedazos de canciones de otros músicos. ¿Dónde está la genialidad? Hay otro que me acuerdo, no el nombre. León Gieco decía que era un Salieri de Charlie, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está. Entonces, ¿dónde está la genialidad? ¿La genialidad es en hacer algo absolutamente nuevo o armar algo con lo que ya hay, con un estilo personal? Es decir, esto es decisivo, porque nosotros, el lenguaje, porque, ¿sabes? Por esto, gracias Alejandra por traer esto, porque nosotros todos estamos hablados y cada uno con eso hace lo que puede. Es decir, que le robamos el lenguaje al otro. Alguien nos tuvo que hablar primero. Freud, a los 38 años de edad, dijo una enormidad. Dijo, el prójimo es una noticia en el cuerpo propio. ¿De dónde sacó eso? Está en el tomo 1 de Freud, página 376.
¿De dónde sacó eso? Poquitos años atrás, Nietzsche había dicho, el tú es más antiguo que el yo. Es enorme lo que estos tipos se dedicaban a pensar en esas épocas. ¿Cómo hacemos para pensar algo original después de Nietzsche y después de Freud? Pero no, el tema es que nosotros hablamos, producimos, dibujamos, hacemos análisis, pero porque alguien nos habló primero, de manera que querer ser originales, olvidémonos. Y Bach debe haber escuchado algún músico atorrante que andaba por ahí, le afanó la melodía, se inspiró y escribió todo eso. Sí, por supuesto. ¿Y eso qué? ¿Es menos genio? No, es un hipergenio, por supuesto. Entonces, el otro siempre nos habla primero. Y por eso sufrimos, porque con esa carga de afecto, es una palabra que no nombré, pero para esta clase pongan afecto igual goce. Con esa carga de afecto, nuestro cuerpo está marcado. Y cuando digo afecto no digo necesariamente agresión, pero ahí está mamá que nos acuna, nos habla, nos canta. Traje un ejemplo de un músico. No podríamos hablar si no hay un tono, si mamá no nos hubiese cantado, si nuestra expresión no portara una melodía. Esta melodía es la que queremos rescatar. Gracias por esto, porque esta melodía, esto es inesperado, Carolina, esto no me lo esperaba. Esta melodía es la materialidad significante, es el tono, por favor anoten esto, el tono con que intervenimos, el tono con que hoy había una persona hablando de sus problemas con la pareja, esto y que el otro, ¿me podés ensayar con qué tono le dijiste eso? Con eso fue necesario para darse cuenta de que en qué había, en fin, pifiado absolutamente. El tono, cómo se habla. Está dicho en el seminario 24 esto, no es un invento mío, y demás. Sergio, Sí, hay varias manos levantadas. ¿Te parece que tomamos las preguntas para por seguir? supuesto, perdón porque yo me entusiasmo y me da No, pero aparte estuvo buenísima la intervención y me parece que nos va llevando por distintos lugares. Yo había visto, no sé, Esteban, si vos lo habías bajado la mano. Sí, no, tenía un breve comentario en relación a lo Dale. que traía Alejandra en consonancia, ya que le nombraron a Charlie y ayer fue su cumpleaños. Hay un momento donde Lali Espósito le dice, lo conoce muy emocionada y le dice, hola Charlie, yo hago música, y Charlie le responde, ya está hecha, digamos, con esto, ya un Charlie muy, digamos, hace poco esto. Eso por un lado, y después nada, en relación a las viñetas que traías, me quedaba pensando en el seminario 17, en las primeras clases, cuando plantea esta cuestión que la interpretación tiene que ser equívoca, debe ser equívoca, entre la cita y el enigma, digamos. O sea, esta cuestión de no donar el sentido, sino justamente mantener ese enigma, ¿no? Esas apreciaciones. Muy interesantes los recortes que trajiste. Gracias, Esteban, gracias por traer ese pasaje del seminario 17, porque el que tiene que interpretar, además, es el paciente. Es decir, una última cosa, que también creo que viene muy en consonancia con lo que venías trayendo, creo que en una entrevista Borges planteaba esta cuestión de que la originalidad o el estilo es en el recorte de la cita, digamos, como que todo el tiempo estamos citando, pero en qué citas recortamos, como que en cierto punto ahí se pone en juego el estilo y la originalidad, que todo el tiempo estamos citando, digamos, que digamos, necesariamente es con eso. Exacto, bien, exactamente. Y te iba a comentar, esto, a propósito de esto que comentabas del seminario, decís, la interpretación tiene que estar a cargo del paciente. No es fácil, porque hay sujetos que tienen que entrenarse en el juego que se le propone, pero la interpretación, pelá papá, la interpretación la hizo el paciente. Intervención del analista, sí, que juega con el significante y a veces le sale alguna cosa más o menos bien, pero la interpretación la hizo el paciente.
Sergio, Entonces, y cuando vos antes hablabas del corte de la sesión, por ejemplo, si hubieras cortado ahí, ¿no? Con sí, ese significante, justamente no es lo que promueve a que el paciente pueda ir después a interpretar, a ver qué pasó, por qué, qué dije, ¿no? Me parece que el corte en Lacan es lo que también abre a que el paciente interprete. El corte de absolutamente. la sesión. Sí, sí, ese es el objetivo del corte de la sesión, que el paciente trabaje y toda la protesta que hay que ir manejando con esto, porque yo le pago para que usted me diga, ¿no? Y la verdad que no. Acá es al revés. El que tiene que trabajar es el paciente. No sé si hay alguna otra Sí, pregunta. está Ana, yo voy a decir el orden, Ana Paradiso, Paula Lucero y Carlos. Ana, te escuchamos. Bueno, en realidad anoté un poco lo que estabas diciendo, Sergio, y quería preguntar, con respecto a que vos hablabas de que el partener del significante deja de ser el sentido y pasa a ser el goce, ahí vos mencionaste algo así como que también podría ahí incluir a la clínica en la perversión y en la psicosis. Algo así dijiste. Bueno, ahí como que no, si podés explicar un poco más de eso. Sí, la perspectiva es transclínica. Es decir, ya la clínica no está organizada necesariamente en torno al desciframiento fálico. Entonces, estamos trabajando con un cuerpo afectado por el goce. Y la intervención princeps es el equívoco significante, cualquiera sea la estructura o presunta estructura, porque cada vez es más difícil, no sé cómo les va a ustedes en la clínica, pero cada vez es más difícil por el tipo de presentaciones decir claramente si es un sujeto neurótico, psicótico y demás. Una breve frase respecto de la perversión. Es muy difícil analizar un perverso. En fin, se puede intentar y ver hasta dónde, pero sabemos que es muy difícil porque el perverso se ubica como objeto. Te quiere robar el lugar, ¿no? Nosotros somos los que nos ubicamos en el lugar de objeto para dividir al sujeto, pero el perverso quiere dividir al analista también y entonces no avanzamos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Paula. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta, bueno, antes que nada destacar lo maravilloso que fue, Sergio, cuando haces como esta secuencia, marido, mar, ido y mar, ¿no? Y luego mi pregunta tiene que ver con este término marideando, ¿no? Que viene a ser una suerte de neologismo, producción del mismo sujeto, pero que ahí el analista apuntala. Si vos lo pensabas a este marideando como intervención en relación al saber hacer, ¿no? Al hacer, porque yo lo pensaba, esa intervención ya no alude al significado, a esta vertiente del sentido de decir, bueno, conozcamos de qué se trata, empecemos a asociar y qué significa, sino que es un verbo, ¿no? Marideando. Si vos lo pensabas también como orientado al hacer real del sujeto en su vida concreta, cotidiana, era esa mi pregunta. Vos introdujiste este saber hacer, que es una cuestión enorme, porque el fin de análisis que propone Lacan es un saber hacer con el síntoma. Entonces, si suponete que como conclusión de un análisis el maridear es la cáscara del síntoma, para esta persona la cuestión sería saber hacer con el maridear. No es un saber hacer que tenga que ver con la acumulación. Por eso es tan importante en la clínica la emergencia de la contingencia.
cuestiones que hasta el propio analista se sorprende. Es decir, que suele suceder que cuando un paciente pesca el juego del equívoco significante, se produce lo que Freud llamó agudezas. Esos neologismos, como vos dijiste, pueden ser neologismos o pueden ser lo que aparezca allí, que en una frase se disuelve toda una cosa estereotipada. ¿Sí? Ajá. Entonces, para mí, esto es un saber hacer por parte del analizante, pero es contingente. Nosotros no salimos, si tenemos la suerte de terminar un análisis, no salimos con una biblioteca, bueno, si fulano me dice que no, porque la vida te sorprende, te pasa por arriba todo el tiempo. Bueno, gracias por... Bueno, muchas gracias. Carlos. Y después Ivo. Sí, yo vuelvo de vuelta sobre el tema de la creatividad, que es un tema que a mí me preocupa mucho, porque veo muy poca creatividad. Si yo lo comparo con los años 60, 70, esto es el desierto. Y me pregunto qué es lo que pasa. Entonces, digo, ¿se terminó realmente? Usted decía, está todo creado. Yo no creo que sea así. El arte es infinito, hacia atrás y hacia adelante. Por eso me parece que está pasando algo, es decir, el neoliberalismo ha hecho un vaciamiento muy grande de las mentes, de la creatividad, ha afectado a la creatividad y no sé, ahí me parece que se está reflejando en que no aparecen ni los poetas, ni los músicos. Es decir, eso creo que pasa, hemos retrocedido. No sé si usted lo ve así porque es un tema preocupante. Cada vez que veo al elegante, yo voy a buscar el cuchillo. Mirá, Carlos, Sí. te diría que hasta hace 15 días podría estar un poco de acuerdo con vos, porque me la he pasado hablando del daño que han infligido las redes sociales, sobre todo en el segmento de púberes y adolescentes, la adicción online y toda esta locura que se está viviendo por la presencia del neoliberalismo, pero resulta que hace 15 días hay decenas de miles, por no decir cientos de miles de estudiantes que están protagonizando algo así como una gesta épica. Y eso por ese lado, sí, coincido con usted. Se me rompió totalmente el modelo, por suerte. He dejado de gozar de la peor manera, diciendo cosas negativas, y resulta que estos estudiantes me están cambiando toda el esquema. Vi ayer a los chicos bailando en la estación 11 de aquí de Buenos Aires y dije, pero ¿cómo? Perdón, ustedes no estaban con la cabeza deformada, ustedes no están todo el tiempo en Instagram, ustedes no están apostando online, ¿qué carajo están haciendo ahí con los cuerpos, moviéndose, abrazándose con alegría, enfrentando, ¿me entendés? Sí, Entonces, sí. Coincido con usted en eso. Pero vos traes algo muy importante, que es la cuestión de la creatividad. Y la creatividad, esto es increíble, la creatividad lo hace quien escucha, o del poder discrecional del oyente. Si vos estás abierto a escuchar, tenés la chance de crear. Pero es difícil. Acuerdo con vos, pero la posibilidad de escuchar la posibilidad de crear está. Cuando digo escuchar, digo ver, digo percibir, ¿no es cierto? Pero lo nuestro es escuchar, por eso pongo el acento entonces ahora, la verdad, yo estoy muy impactado, porque hace décadas que los estudiantes estaban dormidos y resulta que con este gobierno nefasto que tenemos se están despertando, de manera que me rompió todo el esquema. Muchas gracias. A vos. Bueno, qué interesante todo lo que va surgiendo. La verdad que
Estoy muy asombrada, muy contenta. Ivo y Francisca. Buenas noches. Bueno, Sergio, Hola, gracias. Ivo. Hola, ¿cómo va? Gracias por la presentación. Marqué varias cosas, pero en mi pregunta retoma algo de lo que se decía recién acerca de la creatividad por algún lado. Usted aludió a que hay sujetos que tienen que entrenarse en el juego que se les propone. Yo aludo al juego significante, por supuesto, pero más allá del sentido. Y aludió a las presentaciones actuales. Yo le quería preguntar si en su clínica en los últimos años usted nota quizás una apertura distinta o quizás incluso una clausura a estos juegos que apuntan quizás más al sinsentido o a lo que queda fuera del sentido. Lo que noto sobre todo en la clínica es cierta dificultad para poder ubicar a los pacientes como neuróticos, psicóticos. Eso es más difícil. Por eso tan importante, tan vigente está esta propuesta de Lacan. Lo que noto es dificultad para hablar. Los pacientes no hablan. Por supuesto, las mujeres suelen hablar más, y sabemos que el psicoanálisis surgió gracias a las mujeres. Esto creo que sigue siendo así. Pero en cuanto a la eficacia de la intervención por el equívoco, la sostengo absolutamente. Sí, sí, sí. Y es un desafío para nosotros, porque la cuestión es cómo causar a un sujeto para que hable de una manera comprometida. Una de las ventajas que tiene esta propuesta de Lacan a partir de Freud es que no nos obsesionamos con la cuestión de las estructuras. Es decir, si vos estás atento para escuchar con la oreja analítica, podés producir un equívoco significante sin el temor de necesariamente desencadenar a alguien, ¿viste? Por ejemplo, haciendo una intervención edípica con un psicótico, que no tiene con qué responder y ni hablar de todo lo que podés hacer, además, con la perspectiva transclínica, con la invención, con esto que Lacan propone también en sus últimos seminarios, que es invención. Acá se dio todo un diálogo muy interesante a propósito de la creación. Jacques Alain Miller, que es un analista muy, muy famoso y que rescata, edita los seminarios de Lacan y que orienta una escuela y demás, hay un texto que se llama La invención psicótica, donde él propone pensar que la creación del sujeto es el síntoma, que es absolutamente singular. Lo que hace con el síntoma es la invención. Entonces, esta es una perspectiva interesante para todos aquellos que le interesen la cuestión del arte y la relación del arte con el psicoanálisis. Ustedes saben que el psicoanálisis aprende del arte, no es al revés. Entonces, es importante, nosotros podemos inventar. ¿Y qué inventamos con el síntoma? Y esto es Freud, porque aparte Freud dice en la conferencia 23, el artista toma de sus traumas más oscuros el material para hacer arte. Es decir, que hay una invención allí con una creación que absolutamente inconsciente, si se trata de un neurótico o a partir del cuerpo, o sea, si se trata de un psicótico, alucinaciones, en fin, y demás. La alucinación es una creación. La alucinación es una creación y hay que respetarla.
Y hay que ver qué hace un sujeto. Esta es la perspectiva de Lacan, no estamos para eliminar una alucinación, sino ver qué hacemos con eso. ¿Qué invención proponemos y qué invención propiciamos para que un sujeto haga algo con un fenómeno elemental? Francisca. Hola, buenas noches. Sergio, gracias primero, porque sinceramente estoy aprendiendo un montón. Y mi pregunta tiene que ver con el desconocimiento de esto que traes, de este paso del sentido, del desciframiento al goce. Mi pregunta va por el hecho de que si en algún momento en la escena analítica aparece un poco esto de tratar de dar sentido, si bien el fin último tiene que ver con el goce. ¿Por qué lo pregunto? Porque Caro en un momento intervino diciendo que esto del sentido tiene que ver con la pregunta del ¿con qué asocias esto? Y en la última sesión me pasó esto de, bueno, ¿vos con qué asocias ese sueño? Y quizás ahí se trata de dar algún sentido. Por supuesto, sí, está muy bien asociar, y qué importante que un sujeto asocie, sí. La cuestión es que ese sentido esté al servicio de poder ir vaciando el síntoma. ¿Al servicio de qué está esa intervención? Y esto puede durar años, Por eso cada caso es absolutamente singular. El sujeto del inconsciente sigue absolutamente presente, pero la estrategia, viste que Lacan habla de estrategia y habla de táctica. La estrategia es hacia ese núcleo de goce. Es importante esta pregunta de Francisca, me parece, porque se podía deslizar como que, bueno, ahora se terminó, ya no hay más asociación, y todo lo contrario, ¿no? Es un más allá que lo incluye, ¿no? Hablar del más allá de la estructura no es sin la estructura, sin lo que nosotros estudiamos en nuestra materia. Bueno, vamos a tomar 2 preguntas más, si están de acuerdo, Sergio, así ya vamos cerrando la clase, la de Elina y Belén. Hola, sí, ¿se me escucha bien? Hola, Elina. Hola, Elina. Hola, Sergio, buenas tardes y bueno, muchas gracias por este compartir, porque es como dice la compañera, es decir, es como que nos encuentra con lo que hemos trabajado y lo que hemos compartido durante el año. Mi pregunta, bueno, se une un poquito a la de Paula en cuanto a la materialidad del significante que irrumpe, ¿no? Ese material como fue esta palabra del pelapapas y la de la hermala, es decir, yo tomo esas palabras y la pregunta es que se ponen a jugar verbalmente. Y cuando veo esa circulación verbal que se empieza a producir para que empiece a jugar y traer algo para que emerja, recordé la cuestión de, creo que es en Pulsiones y Destinos de Pulsión, cuando Freud habla de aquella voz pasiva, voz activa y voz reflexiva. Me hizo acordar a eso, lo asocié en esta cuestión de circular esa palabra y hacerla verbo. No sé si puede relacionarse, si es que ahí se hace cuerpo cuando se verbaliza, cuando se la pone a jugar en ese sentido. Qué interesante esto, no lo recuerdo, no lo sé. Por tu explicación, creo que sí, que se trata precisamente de esto, pero yo no tengo presente ese párrafo en Freud, así que te agradezco porque lo voy a revisar gracias a tu intervención. En Pulsiones y Destinos de Pulsión, cuando habla de voz activa, voz pasiva y voz reflexiva, y el movimiento que va teniendo, creo que es en sadismo, masoquismo. A ver si te estoy siguiendo bien, entonces es cómo el sujeto en su discurso se pone como en lugar de objeto o de sujeto.
Si es voz pasiva, se está ubicando como objeto. No Bueno. tomé ese texto, pero lo tomé muy de ahí, que es como que hice una asociación a partir de ahí. Sí, y dice hablar, ser hablado, mirar, ser mirado, todo esto. Sí, total, perfecto, ahí está, ahora sí te pesqué. Bueno, todo esto que estuvimos hablando se basa en esto, porque nuestra condición es esencialmente de objetos. Entramos en la estructura como objetos, objeto de mamá, somos hablados. Y nuestra mayor situación traumática es quedar reducido a la posición de objeto. Esto es el trauma, cualquiera sea, ya sea porque te contaron un chiste y no lo entendiste y te miraron todos como un boludo, o, qué sé yo, un abuso sexual, con todas las connotaciones que puede tener, pero es básicamente lo mismo, quedar en la posición de objeto. Lo que estamos buscando es que un sujeto se haga cargo de su posición de objeto, porque frente al goce somos siempre objetos de goce. No sé si se sigue. Nos queremos hacer cargo y para eso hay que trabajar y un sujeto tiene que estar decidido para llegar a ese lugar donde un sujeto se ubica, pesca, en qué situación es objeto de goce y qué hace con eso. Gracias. Ahí está. Gracias. Belén, hay un mensaje que quiero leer de Andrea Bordiñón, que es una docente y amiga. Hay varios mensajes, bueno, pero felicita a Sergio, bueno, y a la cátedra por este espacio. Bueno, muchas gracias. La excelente transmisión. Y Belén, su pregunta. Hola, buenas noches a todos y Hola, todas. hola. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bueno, gracias Sergio por esta charla y a la cátedra. Yo soy recientemente recibida de la Facultad de Psicología de Rosario. Seguidora de tus escritos en los artículos de Página 12 y de tus redes sociales, así que, para mí es una oportunidad muy linda estar haciendo estas preguntas. Mi pregunta estaba un poco relacionada a lo que dijo Francisca. Francisca, ¿no? Sí. En relación a que lo que estaba pensando es que vamos del inconsciente al cuerpo hablante, del reemplazo, dijiste vos, o desplazamiento, si se quiere, ¿no? Del sentido como partener del significante, al goce como partener del significante. Lo que me pregunto, porque hablamos de vaciar de goce ese significante, ¿no? Entonces, lo que me pregunto es si lo que se quiere transmitir, digamos, en estas cuestiones es esto de que reivindicamos, ¿no?, al sujeto del inconsciente. El psicoanálisis nace con los sueños, los lapsus, el chiste, ¿no? Reivindicamos al sujeto del inconsciente y es lo que aparece en el análisis, pero si podríamos pensar que el acto analítico o este vaciar de sentido no está ligado tanto al significado que el paciente le da al mar-ido, sino a esta intervención del analista de hacer algo con el maridiando, ¿no? Digo, esto de servirse de la materialidad del significante, si está ligado al saber hacer, a la creación, a la invención que trajeron los compañeros. No sé si se entiende la pregunta. Creo que sí, creo que te seguí y tu pregunta va a algo muy importante respecto del acto del analista, porque la cuestión sería cuál es la diferencia entre la interpretación y el acto, nada menos.
Che, es muy difícil esta gente, Carolina, que me trajiste hoy. Hacen unas preguntas que son tremendas. Se nota que estudian, que la calidad de nuestra facultad. Eso Bien. pensaba. Yo Sí. realmente estoy muy, muy agradecida a vos, Sergio, muy agradecida al equipo de la cátedra, porque hay una participación muy activa de todo el equipo, de los dos, yo lo dije antes, pero a lo mejor no estaban todos conectados, de los docentes, los adscriptos, los ayudantes, han participado muchísimos con preguntas, los alumnos de la cátedra y un montón de gente que se interesó para participar, para escucharte a vos y para estar acá presente. Y es un apoyo a nuestra universidad, a nuestra facultad y a la calidad que siempre tuvo y que le vamos a seguir dando seguramente. Le voy a responder a Belén. Dale. Esta Y pregunta tan cerramos. importante. Para mí hay acto del analista cuando un sujeto cambia de posición. Entonces, el acto del analista puede ser un corte de sesión, puede ser una interpretación, pero acá lo importante para ver si hubo acto del analista es el efecto. Esto es discutible, ¿eh? Esto es discutible, pero ¿por qué? Porque en el acto, el analista se separa de la comunidad analítica. Después tiene que dar respuestas. Es decir, que no es una interpretación, no puede ser un acto analítico una receta. Sí. Se separa es algo que apareció allí, es un riesgo, ¿sí? Y luego tiene que dar razones de ese acto, pero en el momento del acto un analista se separa de la comunidad analítica. Pensaba en esto, ¿no? A medida que hacía la pregunta, que el saber hacer o la invención que aparezca a partir del marideando tampoco tiene que ver con el marideando en sí mismo, porque si no estaríamos haciendo como un catálogo de intervenciones, sino con el efecto que eso produzca, claro. Tal cual. Gracias. A vos. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ya creo que no hay más para agregar. Y Sergio, te esperamos el año que viene. Encantado. ¿Qué te parece? Encantado. Muchísimas gracias. Ha sido muy grato. Y estamos juntos en la lucha por la universidad pública, por supuesto. Bueno. Hasta siempre. Aplaudimos. Muchas gracias. Para los de la cátedra, el jueves que viene es la última clase del año. Así que bueno, nos vemos el jueves, 7:30. Adiós, nos vemos. Gracias, Sergio. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.